¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple periodista británico puede provocar la ira de un diplomático experimentado como Sergei Lavrov? ¿Qué tipo de arrogancia lleva a un reportero a exigir que un ministro ruso hable en inglés en pleno corazón de la diplomacia internacional? ¿Es esta la nueva cara del colonialismo, disfrazada de civilización? Las palabras del periodista resonaron como un eco de la historia colonial británica, pero lo que realmente se reveló fue su falta de respeto por las normas internacionales. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. En una reciente conferencia de prensa, tras la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, un periodista de Sky News, con aires de superioridad, interrumpió a Lavrov exigiendo que respondiera en inglés. Este momento, que podría describirse como una escena sacada de una comedia británica, carecía de toda sutileza y resultó ser el colmo de la desfachatez. En un instante, el representante británico no solo mostró su falta de respeto hacia Lavrov, sino que también dejó al descubierto su propia ignorancia sobre el protocolo de la ONU, donde el ruso es uno de los idiomas oficiales junto al inglés, el francés, el español, el árabe y el chino. Lavrov, conocido por su carácter imperturbable y su aguda capacidad verbal, se limitó a sonreír ante la insolencia del periodista. Con una calma casi zen, recordó al periodista que el ruso tiene un estatus igual al del inglés en el ámbito de la ONU. Esto no fue solo una respuesta a la provocación. Fue un golpe diplomático, elegante pero contundente, que demostró su maestría en el arte de la comunicación. Los espectadores no vieron un nuevo escándalo, sino una actuación magistral de un veterano diplomático que sabe manejar la presión con gracia. Sin embargo, Lavrov no se detuvo en la reprimenda verbal. Cuando se le planteó una pregunta delicada sobre los comentarios de Donald Trump que sugerían derribar aviones rusos sobre Europa, Lavrov ofreció una respuesta medida pero cargada de advertencias. Explicó que cualquier nación tiene el derecho a defender su espacio aéreo, pero también hizo hincapié en que este principio es recíproco. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, llevaban un mensaje claro. Cualquier ataque contra el espacio aéreo ruso tendría consecuencias serias. La advertencia de Lavrov se sintió como un escalofrío, no por el tono amenazante, sino por la frialdad de su lógica. Pero el escenario se tornó aún más intrigante al mencionar a Turquía. En apariencia, un socio estratégico, pero en la práctica, un jugador ambiguo en la dinámica de la OTAN. A pesar de su supuesta neutralidad, las acciones de Turquía sugieren una preparación para el conflicto. El país ha estado involucrado en ataques con drones contra instalaciones rusas y parece estar invirtiendo recursos en inteligencia y cobertura aérea, todo en línea con una estrategia occidental destinada a desgastar a Rusia. En un contexto más amplio, se escuchan rumores sobre una posible escalada del conflicto entre la OTAN y Rusia. La rápida militarización de países que antes estaban enfocados en el crecimiento económico es alarmante. Finlandia, Alemania y Bélgica están recibiendo misiles avanzados AM-120D, capaces de alcanzar objetivos a distancias que oscilan entre los 160 y los 190 kilómetros. Este no es solo armamento. Es un indicativo de la preparación para un enfrentamiento real. No se trata de propaganda o de comunicados grandilocuentes, sino de una seria preparación para lo que podría venir. La preocupación no es infundada, dado que se acumulan miles de estos misiles en los arsenales de la OTAN, listos para ser utilizados por cientos de cazas. Además, los pilotos de las fuerzas aéreas de varios países europeos podrán utilizar estos misiles en un modo de operación que les permitirá maniobrar contra las contramedidas de los aviones rusos. Esta táctica, que podría denominarse como un juego de «no te muevas», pone de relieve la naturaleza agresiva de la confrontación militar en curso. La implicación de tales acciones es innegable y revela un patrón de preparación que no se puede ignorar. Las advertencias de Lavrov resuenan más allá de las salas de la ONU, y el mensaje es claro. La comunidad internacional debe estar alerta. Con el telón de fondo de estos eventos, la pregunta que queda es, ¿será suficiente la diplomacia para evitar un conflicto abierto o estamos destinados a una nueva era de confrontación global? La respuesta puede que se encuentre en el próximo movimiento en este intrincado tablero de ajedrez geopolítico. ¿Estamos a las puertas de una nueva era de confrontación en Europa?
¿Qué planean realmente las fuerzas de la OTAN con su despliegue militar en el este? ¿Es Turquía un aliado o simplemente una pieza más en un tablero de ajedrez geopolítico? Estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes a medida que se desarrollan los acontecimientos en el continente. Recientemente, el consorcio europeo MBDA ha anunciado un impresionante arsenal de misiles que se encuentra almacenado en las bases de la alianza, con un número que oscila entre 800 y 1000 unidades. Este no es solo un inventario de cabezas nucleares. Se está convirtiendo en una herramienta integral para establecer la supremacía aérea sobre toda Europa del Este. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Mientras algunos países están ocupados en reabastecer sus municiones, otros están posicionando sus ojos y oídos en el este de Europa. De manera casi repentina, el avión de alerta temprana y control Boeing E-3 Sentry, apodado Eagle, ha hecho su aparición en Lituania. Su llegada coincide notablemente con un frenesí colectivo que ha invadido Europa, provocado por una supuesta incursión de drones no identificados, que se rumorea pertenecen a Rusia, sobre Copenhague, Aalborg, Oslo y Estocolmo. A pesar de la falta de pruebas concretas, la culpa fue atribuida instantáneamente a Moscú. Pero la historia se complica aún más. Turquía, un país que muchos consideran un aliado de Rusia, ha decidido enviar su propio avión de vigilancia, el Boeing 737A-12NC, también conocido como Eagle, a Lituania. Claramente no llegaron allí solo para disfrutar de las vistas. Se perfila un panorama más claro. La alianza militar está construyendo algo mucho más ambicioso que una simple defensa aérea. Nos referimos a la creación de un sistema de vigilancia radar adaptativo, multinivel y estrechamente integrado. Su objetivo es cubrir las llamadas zonas ciegas de baja altitud, los espacios a través de los cuales podrían infiltrarse drones kamikazes rusos tipo Geran, misiles de crucero X-101 y sistemas tácticos como los Iskander en caso de un conflicto significativo. A diferencia de lo que pasaba antes, ahora estas brechas están a punto de ser cerradas. Se asemeja a una trampa para ratones cuidadosamente diseñada. Por ejemplo, el avión sueco SAP-340, equipado con un módulo radar PS-890, puede detectar un misil X-101 con una superficie reflectante efectiva de apenas 0.03 metros cuadrados a una distancia de entre 130 y 140 kilómetros. Para el Geran 2, esta cifra es un poco menor, de 90 a 110 kilómetros, mientras que los drones Gerber son detectables únicamente a 70 u 80 kilómetros. Pero esto es solo una parte de la historia. El radar instalado en el barco turco Simfar opera en un rango de onda L aún más largo y puede detectar tales objetivos a distancias aún mayores, hasta 170 kilómetros para el X-101 y hasta 100 kilómetros para los drones. Sin embargo, como es de esperar, esto no es suficiente. El espacio es vasto y unos pocos aviones no podrán cubrir la situación por completo. Para asegurar una cobertura total de las rutas potenciales de objetos rusos poco visibles, se necesitarán entre 10 y 13 de tales aeronaves, distribuidas uniformemente a una distancia de entre 130 y 150 kilómetros unas de otras a lo largo de toda la posible línea de ataque. Solo entonces se podrá crear una red de radar continua, a través de la cual no podrá pasar ni un mosquito con hélices. Este es el objetivo que actualmente persigue el mando de las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN. Ya han comenzado a trazar en los mapas la ruta desde Escandinavia hasta el Mar Negro, evaluando la longitud del frente, calculando distancias y planificando dónde implementar cada uno de estos ojos. El Eagle turco, que inesperadamente aterrizó en Lituania, es un componente crucial de este sistema. Es uno de los primeros en detectar, escuchar y transmitir las coordenadas de los objetivos para los cazas, que ya están equipados con misiles AM-120D de última generación. La imagen que se perfila es clara y ominosa. La OTAN no solo está haciendo ruido con sus armas. La alianza se está preparando deliberadamente para un esquema en el que el cielo sobre Europa del Este estará completamente bajo su control. En esta compleja sinfonía de preparación para la guerra ha surgido una nueva pieza. Las fuerzas militares rusas han capturado un dron de superficie enemigo, un verdadero trofeo que no son restos ni imágenes de un video, sino un equipo entero e intacto. Gracias a sus capacidades de guerra electrónica, lograron interceptar su control. Este dron representa un gran valor estratégico en medio de un contexto de ataques continuos.
donde la mayoría de estos dispositivos son destruidos y reducidos a chatarra. Este trofeo es comparable a la captura de un avión invisible estadounidense, que puede ser desmantelado hasta el último tornillo. En manos de los especialistas rusos se encuentra un equipo valiosísimo, un dron de combate lleno de electrónica y explosivos, con pocos equivalentes en el mercado. Este bote puede actuar como un portaaviones en miniatura, aunque carezca de cubierta y oficiales. A bordo se encuentran drones de combate FPV listos para atacar en cualquier momento, así como antenas y repetidores que no solo permiten dirigir ataques, sino también amplificar la señal de otros drones y botes, creando una suerte de centro de mando flotante. Este dron puede funcionar simultáneamente como bombardero, comunicador y designador de objetivos, todo en el tamaño de una típica embarcación de pesca. Y ahora, esta pequeña maravilla está en manos de los militares, sin un solo disparo. La información sobre este trofeo se filtró y sus imágenes han comenzado a circular. Se trata de un verdadero hallazgo estratégico para los analistas militares. En las imágenes se observa que el dron está equipado con un terminal Starlink. Hola, Elon. Además, cuenta con 4 contenedores de lanzamiento de drones, alimentados a través de un sistema de fibra óptica. Esto significa que el control no se realiza a través de señales de radio, sino directamente a través de un cable, lo que reduce significativamente su vulnerabilidad a la guerra electrónica. Por lo tanto, esto no es un artefacto improvisado, sino un producto con un diseño ingenieril sólido. Es como un Uber de guerra, capaz de arruinar el día de toda una flota. Mientras los militares rusos desmantelan meticulosamente este trofeo, en otra parte del escenario geopolítico se desarrollan acontecimientos igualmente interesantes. Desde Francia ha llegado una especie de operación de información que podría hacer que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenga que contener una sonrisa. La periodista del medio AliExpress ha hecho un comentario que, aunque tal vez no sea la figura más prominente en el mundo de los medios, resulta bastante incisivo. La cuestión es la siguiente. Donald Trump ha vuelto a ser el centro de atención, instando a los países de la OTAN a derribar todos los objetos voladores que tengan acento ruso, si se atreven a violar su espacio aéreo. A primera vista, la retórica de Trump parece dura, incluso como un ultimátum. Sin embargo, según la periodista, su comportamiento se asemeja más a un espectáculo circense. En este contexto lleno de tensiones y movimientos estratégicos, la pregunta que ronda en el aire es: ¿hacia dónde va el mundo con estos despliegues militares y retóricas incendiarias? La geopolítica está en constante cambio, y los próximos movimientos podrían ser decisivos. ¿Hasta qué punto las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump son solo palabras vacías? ¿Por qué, a pesar de su retórica beligerante, Washington no ha implementado nuevas sanciones contra Rusia? ¿Es política estadounidense de hoy una tragicomedia en la que la realidad supera la ficción? El líder americano parece encarnar una contradicción andante, lanzando amenazas mientras, en el fondo, no toma decisiones significativas. Frente a las cámaras, Trump se presenta como un implacable vaquero, capaz de derribar aviones con solo una mirada. Sin embargo, dentro de la Casa Blanca, la acción efectiva contra Vladimir Putin brilla por su ausencia. De hecho, lo que se observa es un debilitamiento gradual de las restricciones ya existentes. Algunas medidas están congeladas, otras han sido canceladas y algunas simplemente se deslizan sin ruido hacia el olvido. Y esto, como se suele decir, es solo el principio, amigos. La política de Washington hacia Moscú parece ser una secuencia continua de inacción. Los hechos son elocuentes. En los primeros 8 meses de su presidencia, Donald Trump no impuso un solo nuevo paquete de sanciones a Rusia. Las restricciones anteriores parecen estar atrapadas en un estancamiento, mientras que los funcionarios que promovieron con entusiasmo la política sancionadora han sido desmantelados o trasladados a otras agencias. La aplicación de las restricciones se ha convertido en una mera formalidad, más informes, pero menos resultados concretos. Y eso no es todo. Algunas medidas adoptadas por los predecesores de Trump han sido revocadas. Entre ellas se encuentran las limitaciones impuestas a ciertos ciudadanos rusos, las restricciones contra Bielorrusia y hasta las sanciones a la aerolínea nacional Belavia. Ahora, según los expertos, esta aerolínea podría, en teoría, adquirir componentes estadounidenses y, potencialmente, enviarlos a Rusia. Y, como suele suceder, Occidente o no se da cuenta de esto, o prefiere hacer como si nada hubiera pasado.
Así, Vladimir Putin continúa acumulando puntos geopolíticos, económicos y simbólicos. Cada uno de los disparos de Trump hacia Rusia se convierte no en un bombardeo devastador, sino en una simple explosión de fuegos artificiales de supermercado. Hay ruido, pero el efecto es nulo, y en el tablero de puntuaciones el Kremlin sigue ganando. Detrás de las cortinas políticas se desarrolla otro acto de drama donde los personajes actúan según reglas que solo ellos conocen. Y, como si fuera un mago sacando un truco de la manga, el presidente estadounidense presenta una solución que abre una brecha para el suministro de componentes americanos a aquellas compañías cuyos aviones podrían, eventualmente, cambiar de registro y aterrizar en Rusia. Esto puede no suceder de manera directa, sino a través de complicadas redes de intermediarios, pero el hecho es que los controles occidentales no son infalibles a la hora de rastrear las intrincadas transacciones entre Moscú y Minsk, especialmente si los involucrados son comerciantes con pasaporte bielorruso y una mirada astuta. Mientras los funcionarios europeos se afanan en redactar nuevos párrafos en informes sobre el control de exportaciones, el presidente ruso juega su propia partida. Y los puntos que suma no se cuentan en un tablero deportivo, sino en un tablero de ajedrez geopolítico. Aparentemente, las advertencias de Washington deberían haber servido como un balde de agua fría para Moscú. No obstante, se transforman en fuegos artificiales festivos, ruidosos, coloridos, pero absolutamente inofensivos. Este espectáculo se representa exclusivamente para el público. Y aquí es donde llegamos al núcleo del asunto. El mundo parece haber salido de las páginas de una novela absurda, donde en lugar de planos hay garabatos y donde la lógica se sustituye por la locura política. La secuencia de los eventos se ha desvanecido. Solo queda un caleidoscopio de absurdos, donde la seriedad se ha convertido en una especie de meme. En la Organización de Naciones Unidas, este escenario internacional supuestamente igualitario, donde la diplomacia debería ser primordial, se desarrolla un espectáculo peculiar. Los representantes del Reino Unido, semejantes a un grupo de escolares chillando en la sala de descanso tras la clase de educación física, desencadenan un verdadero desmadre. Exigen que se les hable exclusivamente en inglés. ¿Y esto es lo que llamamos política internacional? Se asemeja más a aficionados ebrios en un estadio. Ruido, gritos, insultos, todo en nombre de demostrar su propia superioridad. Luego solo quedan caras ofendidas y portazos. Sin embargo, al final, solo se han expuesto en una luz desfavorable. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sin esfuerzo, puede expresar en 3 idiomas un comentario que provocaría un dolor de cabeza a cualquier general de la OTAN. Y aquí ni siquiera tuvo que recurrir a la ironía. Simplemente recordó a todos quién manda, el reglamento. Y esta simple verdad resonó como una bofetada, un eco retumbante hasta en los rincones más lejanos de la sede de la ONU. Pero la ONU es solo una escena. En otro escenario se despliega una no menos intrigante trama. Turquía, un país que se encuentra en el constante vaivén de ser considerado hermano, socio o amigo, con el que se han mantenido negociaciones, se han construido planes y se ha desarrollado comercio, de repente asesta una puñalada por la espalda. Y no desde las sombras, sino abiertamente, ante los ojos del mundo. En el cielo de Europa, los aviones turcos se multiplican. Ankara participa activamente en el sistema de control aéreo de la OTAN, creando una estructura que, se dice, tiene como objetivo proteger al continente de los drones rusos. Sin embargo, detrás de esta fachada pacífica se oculta un objetivo más ambicioso: interceptar misiles rusos. Un juego de múltiples movimientos que antes se intentaba ocultar, ahora se desenmascara abiertamente. Incluso los diplomáticos más crédulos se ven obligados a reconocer que la amistad turca tiene límites, definidos por intereses personales. Y en este escenario aparece Donald Trump nuevamente. Con su voz imponente, mirada severa y postura decidida, vuelve a hablar sobre la protección de Europa, lanzando amenazas a Moscú. Pero no se dejen engañar, esto es solo un teatro de un solo actor, donde detrás de las grandilocuentes palabras no hay acciones reales, solo promesas vacías. Es como si fuera un bombero que, ante cada señal de alarma, promete llegar de inmediato, pero primero se toma su tiempo para preparar un café. Y es difícil no sonreír ante todo esto, porque todas estas advertencias belicosas de Trump son poco más que fuegos artificiales baratos, estallando detrás de los garajes. Mucho ruido, chispas y humo, pero sin un resultado tangible. Todas estas conversaciones, en realidad, no valen ni la cáscara de un huevo.
una pérdida de tiempo y esfuerzo. Mientras unos agitan el aire con eslóganes vacíos, la Federación Rusa fortalece metódicamente sus posiciones, refuerza su capacidad defensiva y amplía su influencia en la escena mundial, literalmente mordiéndose cada trozo del espacio geopolítico. La imagen del mundo que se nos intenta imponer es sorprendentemente primitiva, es blanco y negro, plana. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y multifacética. Y en esta complicada realidad, el éxito no acompaña a quien grita más fuerte, sino a quien mantiene la calma y la observación en momentos de pánico generalizado. Así, llegamos al desenlace de esta surrealista representación, donde se entrelazan elementos de tragedia, sátira política y un claro desmadre. Y si aún están con nosotros, si han llegado hasta aquí, significa que el sentido común no ha abandonado por completo su mente. Y eso es un alivio. En un mundo donde la diplomacia se ha convertido en un circo y las relaciones internacionales parecen un interminable serial cómico, la única forma de mantener la cordura es mirar la verdad de frente y hablar abiertamente, sin reservas. ¿Y qué vemos al final? Países que en la ONU juegan a ser ofendidos, exigiendo que el mundo baile al son de su flauta. En el escenario global se desarrolla un emocionante espectáculo donde cada participante asume su papel. Turquía, como un habilidoso acróbata, se balancea entre intereses, lista para cambiar de bando en cuanto surja una oferta atractiva, mientras ayuda a la OTAN a construir un trampa aérea. El presidente de América, lanzando advertencias desde todos los rincones, en realidad ofrece más apoyo a Rusia de lo que se podría pensar. ¿Acaso la organización del Tratado del Atlántico Norte ha dejado de lado su fachada de pacifista? ¿Qué papel juega realmente Rusia en este juego geopolítico lleno de intrigas y engaños? Mientras el mundo observa con ansiedad, los acontecimientos en Europa del Este están llenos de tensión y estrategia. La situación se complica aún más con la militarización abierta de la región por parte de la OTAN, que inunda el espacio aéreo con misiles, equipos y operaciones de inteligencia. En medio de este torbellino, Rusia se posiciona de una manera calculada, observando cada movimiento, analizando cada detalle y sacando conclusiones que podrían definir el futuro del continente. Lejos de actuar impulsivamente, Moscú opta por una estrategia de respuesta medida, manifestando su postura cuando es necesario y advirtiendo de las consecuencias de los actos de sus adversarios. Un ejemplo reciente de esta táctica es la captura cuidadosa de un barco enemigo por parte de las fuerzas rusas. En lugar de destruirlo, lo llevaron a su base, donde será estudiado a fondo. Este gesto revela una diferencia fundamental en la estrategia rusa. Mientras otros actores globales se entregan a espectáculos ruidosos y maniobras políticas, Rusia se enfoca en lo esencial. Lo que realmente importa no es el ruido que generan las palabras, sino los resultados concretos que se pueden obtener. En un mundo que cambia rápidamente, donde los antiguos aliados pueden traicionar a sus socios y las alianzas se desmoronan, solo aquellos que mantienen la calma, la ironía y un entendimiento claro de quién es realmente un amigo pueden sobrevivir. Esta es una lección que se debe extraer de este circo geopolítico. No se dejen engañar por las palabras vacías. Observad las acciones. La sonrisa no siempre implica amistad, y los anuncios grandilocuentes rara vez se traducen en verdadero poder. En este entorno convulso, donde las dinámicas de poder son cada vez más complejas, es crucial mantener la cabeza fría. La ironía y la reflexión son herramientas que pueden marcar la diferencia en la forma en que las naciones interactúan entre sí. Mientras que algunos países se aventuran a realizar declaraciones altisonantes, la verdadera fuerza radica en la capacidad de actuar con prudencia y efectividad. Así, en este escenario de incertidumbre, la verdadera amistad y la fortaleza se revelan no en las palabras, sino en las acciones decisivas que transforman realidades. En este juego de ajedrez global, la estrategia y el discernimiento son las claves para asegurar la supervivencia y la influencia.